sé que no es momento, pero usted debe saber. En mi mirar supiera cuántas veces la he tenido y en mis sueños la veía aquí a mi lado. De noche yo miraba a través de su ventana, imaginaba todo, mas no pregunte nada. Se ruboriza si solo he venido a decirle dos palabras. Si es mucho, me merezco desconfianza. Si usted me diera al menos una esperanza, señora mía, yo vivo aquí enfrente, en la misma calle suya, mas antes que me vaya, yo le debo hacer saber, señora mía, supiera cuántas veces la he soñado y en mis sueños la veía aquí a mi lado. De noche yo miraba a través de su ventana, imaginaba todo, no me pregunte nada. Señora mía, supiera cuántas veces la he tenido y en mis sueños la veía aquí a mi lado. ¿Cuida usted bosques en su finca? ¿Tiene sembradas cercas vivas o reforesta? MINAE, FONAFIFO y el Ministerio de Agricultura y Ganadería le recuerdan que a partir del 27 de enero usted puede participar en el programa de reconocimiento por servicios ambientales. Realice su trámite sin costo mediante el centro de llamadas 800 FONAFIFO o a través del sitio web de FONAFIFO. Un mensaje de MINAE, FONAFIFO, MAG, Gobierno del Bicentenario. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia En Mi Trabajo, Hablando con Datos, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. En Mi Trabajo, Hablando con Datos, por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, amigos, sean todos bienvenidos a un programa más de En Mi Trabajo, Hablando con Datos por los 89.1 Radio. Diego aquí con percances, ¿verdad? Para alistarse, para poder conversar con ustedes. Denme un airecito, es que hoy es sábado, tengamos paciencia. Buenas tardes a todos. No hay cómo empezar así como... Era porque venía medio dormido. Eso es, ve, ya se activó. Buenas tardes a todos. Luego del ligero incidente con los audífonos, quienes nos están viendo ya vieron entenderán el gancho derecho que me dio el audífono izquierdo. No, el audífono derecho. Sí, igual fue gancho derecho. Buenas tardes, qué gusto. Un sábado más estar acá
interrumpiendo el partido de la selección. Vamos 0-0 todavía, es la noticia deportiva Sí, claro. la noticia deportiva del día. Ahí estuvimos viendo un poquitillo el partido, pero muy contentos de venir a hablar de un tema que es parte de nuestro ejercicio natural y es un tema de amplia discusión, ¿verdad? Y que tiene relación también con lo que hemos venido conversando en este año 2020, y ahora, como hicimos el corte, hacemos el segmento de conversación a partir del año en curso, donde hemos venido hablando un poco de las habilidades blandas, y es un tema que también vamos a profundizar de manera más menuda, y vinculándolo con el tema de estrés, y ahora que nos corresponde un poco el tema de productividad. Comentarles que esta semana ya salió la nota correspondiente a la segunda semana, que está publicada en nuestras redes sociales, en Facebook, en mi trabajo HCD, en el apartado de notas. Esta semana escribimos acerca de estrés y productividad, una relación constante, pero de cuidado. Mismo título que le dimos a el programa del día de hoy, principalmente enfocados en una realidad, ¿verdad? Y el hecho de que las relaciones entre fenómenos de este tipo son indispensables, no son indispensables, son inevitables, porque realmente el tema del estrés está presente siempre, exactamente. Es una relación constante, ininterrumpida, pero hay que tener cuidado, y el cuidado es parte de lo que vamos a profundizar un poco y comentar acerca de algunos datos que nosotros tenemos en torno a ello, y la vinculación también con las famosas habilidades blandas, que no van en el título, pero es parte de lo que nos gustaría compartir con ustedes, y que nos comenten si es a través de redes sociales o que nos escriban a través de nuestras... Vea cómo ando, ¿vio? Nuestro WhatsApp. El WhatsApp. No, yo me quedo callada. Yo la verdad es que ¿para qué voy a hablar? He agarrado este fuerzón, ha de ser el tema de la cachetada de los audífonos, ¿verdad? Ya me voy a estar tras bambalinas cortándole la transmisión a Diego. Espérense. Me vi yo aquí en aquel fuerzón y digo, yo no, pero ¿qué es esto tan bonito que hace Gaudi todos los días? Adiós. Ya le gustó. No, ya, el otro sábado ya no vengo más. Solo para que sepan. Hágale, Gabo. No, ya lo dijo usted, ¿verdad? Ya. ¿Qué más voy a decir yo? Ya me voy. No dije los números de teléfono, porque yo dije, no, hemos trabajado tanto los últimos 2 años en esto, que aprenderse el número de teléfono es indispensable y comentarlo es indispensable. Por supuesto. No, bueno, como Diego mencionaba, vamos a hablar sobre estrés y productividad. No existe uno sin otro, Diego. Ya Diego lo mencionó y lo dijo muy bien. Y justamente es así. Los teléfonos a los cuales nos pueden hacer consultas, 9050-891-891, ese es el teléfono de cabina. Y también tenemos 2 WhatsApp. El directo nuestro es el 8844-2244 o el de cabina, que es el 8666-8916. Entonces, Diego, ¿arrancamos con Ojo al Dato de una vez? Arrancamos con Ojo al Dato. En mi trabajo, esto es Ojo al Dato, donde mejoramos las experiencias laborales. Bueno, volvemos rapidísimo. Echándole un ojo, a ver ya está, sí, estábamos chequeando ahí la CL a ver qué pasa, pero no, todo bien. Eso es un programa tan diverso, ¿verdad? Polifacético, que entonces les vamos a estar informando en el momento que haya gol que tenemos. Como aquí, la vida misma. Como la vida misma. Pucha, qué romántico. ¿Vio? No, esto está como TNT. Pasa la vida, pasa en TNT. Estamos nosotros. Igual. Bueno, Gabo, en general, lo primero es hacer un planteamiento en cuanto a la relación que tiene el estrés y la productividad. Igual, nuevamente, los invitamos a leer el brief, el breve artículo que nosotros expusimos en nuestras redes sociales, en la cual se establece una relación importante en cuanto a la atención. Vamos a ver aquí. Vamos un poquito con datos, ¿verdad? Hay un estudio de unos autores, Campos y López, que publicaron acerca de la relación que existe entre la atención en el trabajo, equivalente a lo que nosotros podríamos llamar, que para efectos nuestros podríamos llamar estrés, y la expresión máxima de las capacidades de los individuos en cuanto a los roles que tienen que desempeñar a diario. Este documento, que es sumamente interesante, lo que hace es un planteamiento en cuanto a la necesidad que hay a la necesidad que hay en cuanto a la presencia de tensión para maximizar la expresión de estas habilidades que a nivel laboral nosotros podemos exponer o poner a servicio de la organización. Okay. Básicamente, la lógica del planteamiento de Campos y López es que es muy poco probable que sin un nivel de exigencia externa haya una expresión máxima
de una capacidad. ¿Cuál es el nivel de exigencia externa? Puede ser cualquiera, inclusive puede ser la necesidad, que es probablemente de lo que más evidencia se tiene en cuanto al éxito de las personas. Si uno se pone a analizar muchas, si no la mayoría, es que no puedo hablar de un volumen, ese dato sí no lo tengo, pero la mayoría de las personas que son exitosas en cualquier ámbito de su vida se vieron expuestos en algún momento a un periodo de necesidad o de tensión extrema para alcanzar ese punto. Y esa necesidad puede ser no tengo plata, puede ser no tengo trabajo. De hecho, mucho de los emprendedurismos que nosotros encontramos son emprendedurismos propios de la necesidad y no tanto de una estrategia como tal. Hace unos años me correspondió impartir una charla que hacía referencia a los porqués del ejercicio independiente, así se llamaba. Fue muy vacilón, y el tema de los porqués del ejercicio independiente, haciendo la revisión correspondiente, a nivel nacional por lo menos, en Costa Rica la mayoría de los emprendimientos exitosos son emprendimientos que surgen de una necesidad, y claro, esta necesidad es la que necesito comer, necesito pagar las deudas. Entonces uno dice, pucha, ¿y para dónde agarro? Y no tengo más opción. Y hablaba en un segundo detalle que hacía referencia ¿Una llamada? Sí. Hablan de un segundo detalle, brevemente lo comentas, hablan de un segundo detalle en el cual se hace referencia al tema de cómo a veces, mientras mayor formación tenemos, más nos cuestionamos o más más nos ponemos trabas para llegar a nuestro punto máximo, porque tenemos más información. Okay. Entonces, hay una dinámica que va en esa línea. ¿Sí gusta? Bueno, nos dice don Eduardo que tenemos una llamadita, entonces vamos a recibirla. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola. Le habla Henry Segura, Piso de Tierra. ¿Cómo está, don Henry? Bien, gracias a Dios. Quería felicitarlo por el programa. Bueno, honestamente yo escucho esa emisora, pero hasta hoy escucho el programa de ustedes. Ah, qué bueno que nos encontró. Bienvenido, don Henry. Don Henry, ¿dónde nos habla? De Cartago. Ah, qué bonito. ¿Y cómo está Cartago? ¿Tan calientito como acá? No, bueno, el clima en Cartago ha variado. Antes, digamos, Cartago en la mañana siempre estaba muy frío. Pero bueno, me parece a mí, no sé, no tengo ningún criterio técnico, pero desde que rompieron ahí esa carretera al Surquí y el puente de Surquí, a mí me parece que el clima se afectó, porque en el tiempo, no sé yo, hace, digamos, en los años 80 por ahí, la gente andaba abrigada. Ahora aquí la gente anda hasta en chores y pantaloneta y hasta abanico, ventilador ahí, ¿verdad? Entonces, me parece que cuando se rompió esa carretera como que afectó un poco el clima. Claro. No tengo conocimiento en esa área, pero me parece, en mi opinión, ¿verdad? Una percepción, claro, válida, don Henry. Sí. Quería hacer una preguntita. Claro, don Henry. A ver, me parece que están hablando de lo que es el estrés laboral, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Aparte de la productividad. La pregunta así en concreto, ¿los funcionarios públicos tienen estrés? Me refiero más bien a los altos jerarcas, a los que tienen un puesto, ¿verdad?, muy alto. Ellos tienen estrés laboral. Definitivamente, vamos a ver, ya le voy a, bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Hay una cuestión coyuntural importante en cuanto a la estructura de trabajo que tienen aquellas personas que trabajan en el sector público. Yo podría interpretar un poco por dónde va su pregunta. Aquí lo importante es tener claro que el tema ambiental tiene una participación importantísima en materia de estrés laboral. Y el tema ambiental quiere decir con el control, refiere al control que tengo yo de aquellas variables que están alrededor de mi ejercicio laboral. Entonces, a nivel estatal existe una particularidad, y lo planteamos porque hemos hecho estudios en esa línea con sector público y sector privado. Y la particularidad es que la capacidad de reacción ante una situación específica en el trabajo no es la misma en un ámbito público que en un ámbito privado, porque en el ámbito público hay muchos condicionamientos propios de la estructura del sector público, ¿verdad? Entonces, hablar de si hay o no hay estrés, pues sí, siempre lo va a haber. El tema más bien, inclusive hasta podría maximizarse por la incapacidad que tengo yo de reaccionar o la capacidad que tengo yo de poder reaccionar, si es que mi reacción depende de una estructura que es a veces un poco rígida. Entonces, ahí hay una particularidad, y esa particularidad es importante plantearla. Inclusive nos hemos encontrado casos en los cuales
se presentan niveles más altos de estrés, pero la respuesta que puede ver el público a lo externo es menor porque la capacidad de reacción es menor. Ese es un particular muy, vamos a ver, es un detalle muy particular y que se vuelve complejo a la luz de lo que nosotros podemos observar como tal. Entonces es un condicionante importante. Me llama mucho la atención la pregunta, me parece muy atinada porque también es parte de la percepción que nosotros tenemos acerca de la reacción de los individuos, de la reacción que tienen ciertas figuras que puedan llegar a ser públicos, claro, y que se relaciona de manera directa también con una coyuntura país. Y la coyuntura país, a veces uno dice, pucha, es que la cosa no se mueve. Entender por qué no se mueve es lo que nos pondría en una posición clásica de poder establecer un criterio sólido. Yo, con toda transparencia, soy consciente de que es complejo el sector público. Inclusive yo trabajé en el sector público, entonces sé lo difícil que ahí se trabaja, y ahora trabajamos para el sector público en ciertos servicios, entonces también entendemos lo complejo y entendemos la parte externa como ciudadanos que somos, de cuando uno considera que las cosas deberían darse y parecieran ser sencillas, forma, claro, y no lo son. Entonces, pucha, uno los ve y uno dice, pucha, pareciera que no les importa. Puede ser que sí, puede ser que no. Ahí sí no me voy a colocar de parte, digamos, en una posición, como decir, mira, no. Pero sí definitivamente hay una situación coyuntural que podría estar afectando este planteamiento. Pero qué bonito, qué vacilón la primera llamada. Y qué bonito que haya esta posibilidad de interpretarlo o tratar de vincular lo que nosotros vemos en nuestra realidad, claro, diaria, y después plantearlo como una incertidumbre. Pucha, ¿será que se les da o no se les da? Entonces, a modo de, no de crítica, sino de principio de realidad, tener presente que la parte de estructura que está alrededor de nuestro rol laboral tiene una incidencia importante. De hecho, parte de los datos que nosotros planteábamos refieren a un estudio que salió publicado este año, en el año 2019. En algún momento lo compartimos, creo, en redes sociales. ¿Se puede en redes sociales? Ya estoy hablando paja ahí. No, creo que no. Creo que no. Creo que lo tiramos por ahí, lo mencionamos en radio. Lo mencionamos el año pasado. No, el año pasado no. Sí, el año pasado se mandó a publicar, se publicó sí, fue el año pasado. El año pasado se publicó en la revista de la Universidad Estatal a Distancia, con población nacional. Se hizo un estudio de 1.200 participantes. Estudio es un estudio propio, donde nosotros evaluamos cuáles eran aquellas variables que podrían ser percibidas como estresantes por parte de una muestra. En el estudio se consideraron 800 personas. El estudio fue de más o menos 1.200 personas. Y se hablaba de algunas variables: liderazgo, estructura organizacional, demandas de rol, desarrollo laboral, demandas interpersonales, demandas de la tarea, condiciones de trabajo, que son variables que a la postre nosotros teníamos que establecer como con alta o baja participación en un rol particular. Sí. Definitivamente el hacer el análisis de la percepción que tenemos nosotros sobre estas potenciales variables nos permite identificar elementos prioritarios o elementos que afectan de manera prioritaria el tema del estrés. Entonces, ¿qué perciben o qué percibieron en este estudio? Realmente la estructura organizacional fue la variable que más se percibió como estresante o como un elemento estresante. ¿Okay? Si hablamos nosotros del tema de estructura organizacional, se me pasó la hoja, entonces estoy devolviéndome, estoy con el forro aquí al puro frente, pues ya llegué. Es cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas de trabajo, la coordinación entre las diferentes áreas, normas, reglas, gestión y responsabilidad, así como la comunicación y procesos de decisión. Esa es la estructura, ese es el elemento número 1. El elemento número 2 es el que refiere a demandas de rol. Las demandas de rol son las exigencias que existen para un puesto en particular. Entonces, aquí está. El asunto es, se consideran límites entre las competencias y expectativas de los miembros y los requerimientos que formalmente se les solicitan. Entonces, número 1, estructura; número 2, demandas de rol; y el tercero de esta lista fue el tema de liderazgo. ¿Por qué el tema de liderazgo? Porque el tema de liderazgo es el que va a marcar la pauta específicamente de cómo se dan eso. Se valora comunicación con las jefaturas, el respeto, orientación y sentimiento de preocupación por los colaboradores. Con esas tres nos quedamos porque el estudio no es que sea, bueno, sí es muy extenso, pero el documento es un poquito grande. Igual se los vamos a colocar en redes de nuevo ahora al finalizar el programa. Pero vea qué interesante cómo la percepción inicial es de estructura. Claro. Y la estructura
es un elemento que a veces se considera que el tema del estrés es una cuestión más intrínseca, más propia del individuo. Pero al preguntarle a los individuos consideran que la estructura es lo que les vuelve más estresante. Si la estructura no es clara y mis roles no están claros, entonces yo me estreso. Entonces vienen las percepciones que no comparten criterio. Y les pongo un ejemplo para aterrizar esto y no irnos tan arriba. A veces quizá mi supervisor puede pensar que yo no estoy haciendo nada y yo puedo estar muy ocupado, pero lo que mi supervisor cree que yo hago no es equivalente a lo que yo realmente hago. Eso es un problema de estructura. Okay. Y siempre es como que hago más de lo que creen que hago. Ojalá, sí. Ojalá. No, sí, regularmente. Famoso estamos saturados. Exactamente. Si el supervisor de verdad cree que nosotros no estamos haciendo nada y es la persona que toma decisión sobre nuestra permanencia en la organización, imagínense lo complicado que es. Por supuesto. Porque estamos hablando de que él percibe, el supervisor o la supervisora en este caso, percibe que yo no estoy haciendo nada y yo estoy full y yo percibo que estoy haciendo mucho. La pregunta es, ¿lo que yo hago es lo que realmente mi supervisor cree que hace? ¿Y cuál es el nivel de comunicación que existe para establecer esa claridad? Así es. Sin comunicación, aquí le vamos a echar todas las flores a Gaudí, sin procesos comunicacionales a nivel organizacional, mucho gusto, se vuelve muy complejo la posibilidad de corregir situaciones que son evidentes a la luz de muchos, pero poco claras a la hora de ponerlas sobre la mesa y pensar en qué está afectando un proceso. Vea qué interesante. Entonces, caemos al tema que nos reúne el día de hoy. Entonces, ¿qué tan estresante es? Imagínense ustedes el nivel de complejidad que puede haber en cuanto a la demanda, la segunda variable que afectó. Yo voy a repasar ahí. La primera que la gente percibió como estresante la estructura, la segunda la demanda de rol y la tercera el liderazgo. Entonces imagínense lo complejo que es cuando yo tengo un nivel de exigencia alto, pero ese nivel de exigencia alto no está respondiendo a lo que mi supervisor desea. Entonces yo me siento súper estresado porque no estoy logrando alcanzar esa demanda, principio teórico de estrés que ahorita vamos a repasar, y el supervisor considera que yo estoy mal. Entonces cuando el supervisor hace su evaluación dice, bueno, ¿usted en qué está? Sí. Yo estoy en un montón de cosas y le toca hacer eso, no me toca. Entonces ahí es donde los roles se empiezan a cruzar un poco y es parte de lo que nos parece a nosotros es discutible, y por eso el tema que nos reúne hoy en cuanto al tema de estrés y productividad hay una relación directa, pero hay que tener muchísimo cuidado. Lo detallamos entonces. Bueno, ok, vamos a hacer la primera pausa de la tarde y volvemos con Ligeramente Hablando. Estás escuchando En mi trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. ¿Qué es Fundación Ciudadelas de Libertad? Es donde he descubierto que sí puedo luchar por mis metas. Es donde he aprendido a servir a los demás. Es donde sé que las juventudes tenemos la iniciativa. En Fundación Ciudadelas de Libertad formamos líderes. Conoce más de nuestro programa de liderazgo juvenil. Que se sienta el movimiento de las juventudes. Contactanos a través de Facebook. Noticias, entrevistas y emprendimiento. 89.1 CRC Radio. Seguís escuchando En mi trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. En mi trabajo presentamos la sección Ligeramente Hablando. Ya volvemos con más de En mi trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC. Bueno, lo prometido es deuda. Les íbamos a informar cuando la CL hiciera un gol, pero resulta que nos hicieron un gol. Igual, esa información creemos que necesitan saberlo. Vamos perdiendo, lastimosamente. Perdiendo 1-0. Pero de ahí no, vamos avante, sí se va a lograr. Yo dije mi compromiso era cuando la CL hiciera un gol, pero bueno. Estamos cumpliendo con el inverso. Información es información, entonces ahí está. Es el dato. Bueno, arrancamos, Diego. Ok, bueno, primero dos básicas. Productividad, ¿verdad? Es relación entre la producción obtenida por un sistema o servicio y los recursos utilizados para obtenerla. Eso es una. Entonces, cuando hablamos de recursos utilizados para obtenerla, ¿qué recursos son? Bueno, entonces el recurso humano es parte del proceso de productividad, y dentro del recurso humano, o yo como recurso humano, soy productivo o no productivo a la luz
de aquellos insumos que tengo para poder cumplir con lo que corresponde. Ya vamos a entrar en detalle ahí. Y estrés, ¿verdad? Básicamente la cuestión de estrés tiene que ver con demanda. Entonces, ¿qué es la demanda? O sea, nosotros estamos expuestos en todo momento a demandas conductuales dentro del estrés. O sea, estamos expuestos directamente a demandas específicas que afectan nuestro estado natural, nuestro estado conductual natural, dependiendo de si nosotros podemos alcanzar o responder a esas demandas en un momento específico. Entonces, básicamente el estrés aparece en el momento en el que yo tengo una demanda y no puedo suplirla, o cuando yo tengo una demanda y el suplirla me significa un esfuerzo máximo que deriva en una liberación hormonal que podemos entender como una conducta de estrés. El estrés no es malo, el estrés es necesario. Si yo no me estresara cuando voy cruzando una calle y hay un montón de carros cruzando de un lado para el otro, definitivamente no tendría la posibilidad de reaccionar y correr, entonces me atropellarían sin ningún problema. Es imperceptible, Diego, el estrés en algún momento. Digamos, es algo tan natural que, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que usted está dando de cruzar la calle, yo no me siento estresada al cruzar la calle, pero tal vez mi cuerpo sí entra en un estado de alerta. Podría llegar a ser generalizable. El estado de alerta, sí, pues usted podría sin ningún problema, porque usted considera que es un estado de atención natural, pero hay una reacción física importante, es decir, cuando usted va a cruzar una calle, hay un montón de carros y usted está yendo para arriba y para abajo, su cuerpo se tensa, el nivel de atención que usted refiere a ese proceso particular se maximiza, y si eso fuese un tema que usted no logra superar en tiempo, lo que empieza es a liberar o presentar indicadores más fuertes. Y le pongo un ejemplo: usted tiene una cita, faltan 2 minutos para la cita, si usted no llega en 2 minutos usted tiene que cruzar la calle nada más, y al cruzar la calle llega a la cuestión y los carros pasan y pasan y pasan y pasan, usted empieza a sentir tensión, empieza a sudar. Eso es una reacción propia del estrés. No tengo la capacidad de responder a esa demanda. Bueno, al no tener la capacidad de responder a esa demanda, se maximiza y ya me empieza a doler el cuello, me empieza a doler la cabeza. Eso es un ejemplo coloquial. En el trabajo es exactamente igual. ¿De qué depende el tema del estrés? ¿De qué depende el asunto? Vamos a ver, a nivel laboral lo vamos a entender de la siguiente manera y planteándolo desde un punto de vista más básico. Cuando yo estoy, digamos, en un rol laboral específico, a mí me contratan porque yo cuento con la capacidad suficiente a nivel de habilidades técnicas y habilidades blandas para responder a las exigencias de ese puesto. Después viene la vinculación con la organización. La organización me da a mí las condiciones mínimas necesarias, ojalá ideales, para que yo pueda responder a esa demanda que me hace el trabajo, ¿verdad? A partir de la capacidad que yo tengo. Entonces, Gaudí es mi ejemplo del día de hoy. Gaudí es diseñadora gráfica. Mucho gusto. Entonces, la organización para la cual trabaja Gaudí le brinda o le suple todos aquellos elementos que Gaudí necesita para poder completar su trabajo. ¿Qué requiere Gaudí? No mucho, los diseñadores hacen dibujitos, dijo la abuelita. Dijo mi abuelita. Necesita una computadora que tenga la capacidad de soportar el software que usted vaya a utilizar para diseñar, ¿ok? Necesita un escritorio, necesita luz, eso es lo básico, ¿verdad? Y adicionalmente necesita una distribución de rol que le alcance para poder usted cumplir con su trabajo. ¿Qué necesita Gaudí? Habilidad, conocimientos. Ella tiene conocimientos en comunicación y diseño, entonces todo ese conocimiento es el background que necesita para poder responder a ello. Y luego viene la administración del trabajo. La administración del trabajo tiene que ver con una distribución temporal. ¿Temporal qué quiere decir? Si Gaudí tiene que hacer un logo lo hace en 3 minutos, ve que la sigue vendiendo horrible, ¿verdad? Yo dentro de la distribución tengo que tener claro cuánto tarda Gaudí haciendo un diseño. Entonces, dependiendo de la complejidad del diseño, obviamente yo voy a distribuir el rol de Gaudí. Entonces, si, por ejemplo, no es cierto, Gaudí dura un día haciendo un diseño, yo no le puedo pedir a Gaudí que haga 3 diseños en un día. Si yo le pido a Gaudí que haga 3 diseños en un día, esa sería la demanda. Y la demanda que yo le estoy solicitando a Gaudí es incompatible con la capacidad que tiene para responder a ella, aun cuando tenga el equipo, tenga el conocimiento técnico para hacerlo, pero le falta una hora y no tiene tiempo. Entonces eso le va a disparar, porque Gaudí, si usted no tiene esos 3 diseños el viernes, su trabajo pende de un hilo. Entonces ahí es donde, ¿cuál es la reacción física inmediata? Obviamente hay un disparo significativo porque temporalmente no tenemos esa capacidad de responder. Ahí es donde se dispara. Mientras mayor incapacidad tengamos nosotros de responder a las demandas, más se va a incrementar la respuesta de estrés.
Después puede volverse estrés crónico y después podemos derivar en otras enfermedades. Tipo síndrome de quemado por el trabajo o en enfermedades gástricas crónicas, dolores de cabeza crónicos, ya una cuestión que afecta significativamente la salud. Y antes de que usted entre, porque yo sé que ya Diego calles porque tengo que leer lo que me pusieron ahí, importante, conforme el estrés se incrementa, el nivel de productividad baja. Claro. Entonces, si usted tiene un piquito de estrés porque usted sabe que tiene varias cosillas pegadas y le pide un logo para el viernes y usted el día sí lo saco, eso le dispara estrés. Ese es bueno, porque ese es el estrés al que usted va a poder responder. Entonces usted se pone en la cuestión y saca la tarea. Entonces ese estrés le favoreció. En buen tico, me pico. Ahí es donde la relación estrés-productividad se vuelve sana. Entonces me dicen, yo medio me estreso un poquito porque todos tenemos que hacerlo, ahí es donde viene lo sano. Entonces se viene una relación bonita donde eso me dispara, pum, hago mi mejor trabajo y yo entrego a las 5 de la tarde viernes y cumplí, logré sacarlo. Pero cuando la cuestión no da, la productividad baja porque nos empezamos a enlentecer más bien. No sabemos por dónde arrancar, no sabemos cómo organizarnos porque temporalmente es imposible, entonces empezamos a maximizar el efecto adverso del estrés, minimizar la productividad. Ahí es donde entra un divorcio. Ahora sí, Gabo, era para no terminar dejar guindando la idea. Que acá nos comenta don Manuel y lo pone de una forma muy bonita. Pone, siempre he pensado que el estrés es el aura que lo acompaña a uno y siempre aparece un segundo o tercera persona que le activa la tormenta y se acabó el día. Me gusta mucho cómo lo puso don Manuel. Dice, y aclaro que son personas porque no hay otro que sea capaz de hacerlo. Tiene toda la razón. Es cierto, ese es nuestro amigo, lo andamos a diario. El estrés es algo que camina con nosotros, es necesario. Si nosotros podemos responder a las demandas... Somos como Hulk. Siempre andamos enojados. Siempre andamos preparados. Nada más que aprendemos a controlarlo. Como si Hulk fuera Boy Scout, ¿verdad? Siempre listo y tratar de no ponernos verdes. Sí. Entonces, el tema del estrés básicamente es que nosotros tengamos la capacidad de organizarnos o responder a esas demandas de manera apropiada y que no nos supere. Sí. Ahora, la relación con la distribución de trabajo es lo importante, porque las demandas laborales son demandas que con el tiempo se han ido incrementando significativamente. ¿Por qué? Y entonces aquí vamos vinculando otras cuestiones. El trabajo está escaso, ahí estamos claritos. Entonces la gente prefiere hacer más de lo que naturalmente un rol ofrecería, digamos, requeriría en una dependencia específica, que perder el trabajo como tal. Recuerdo hace unos 10 años en una empresa transnacional de alto renombre que está instalada en nuestro país, que tiene múltiples sucursales, ya como todo el anuncio, ¿verdad? Todo el anuncio, sí. Múltiples sucursales de venta de retail en todo el país. Cuando se vino, hace más de 10 años, fue cuando se vino lo de la crisis inmobiliaria, que generó un efecto importante en cuanto a la participación de muchas organizaciones de múltiples naturalezas en el mercado. Decidieron no despedir gente, pero sí decidieron eliminar procesos, que a la postre despedían gente. Pero digamos, no, la política era, no nos desarmemos, sino más bien reacomodemos. Entonces reacomodemos era, si antes usted tenía un rol específico, ahora tiene ese rol más otro rolcito adicional. Y el otro rolcito adicional va dentro del mismo salario y en el mismo tiempo. Entonces, ese ajuste se vio como un beneficio en algún momento, porque se pudo haber planteado como que, mira, no me están despidiendo, me están dando mayor oportunidad de permanecer en la empresa. Pero cuando las cosas se volvieron a ajustar, los roles permanecieron igualmente. Entonces, la demanda siguió creciendo. Después están los casos en los cuales la gente voluntariamente, nosotros a veces, nos llenamos de más demandas de las que podemos responder, aun cuando creemos que estamos en capacidad de hacerlo, que ese es un detalle muy interesante. Quienes trabajan. Que ahí entra la tendencia de los todólogos, ¿verdad? Digo, mal llamados los todólogos, ¿verdad? Que uno dice, sí, y eso se ve también mucho, bueno, no sé, en otras áreas, puedo hablar desde mi experiencia, en comunicación, ¿verdad? Bueno, usted es comunicador, entonces usted me puede hacer un video. Y yo no. No necesariamente, tendré el conocimiento básico tal vez, pero no le puedo hacer una producción así como tipo Tarantino, ¿verdad? Y uno de los problemas es cuando, dependiendo del nivel de demanda, yo, con tal de no perder ese potencial cliente, asumo ese tipo de roles aún cuando no se puede. No estoy preparado, no tengo tiempo, Entonces, imagínense lo complejo que es ejercer una tarea cuando yo no tengo las competencias mínimas necesarias para poder responder a lo que allí se plantea como tarea. Ese es a las exigencias que plantea esa tarea como tal.
se vuelve sumamente complejo y no pensamos en lo complejo que es lidiar con el famoso estrés y cuánto me afecta al nivel de la productividad. Viene el otro, cuando nosotros tenemos un proyecto en el cual condiciones externas no nos permiten distribuir nuestro tiempo de manera apropiada. Digamos que yo tengo que entregar un proyecto en una semana y resulta que ese proyecto, así como está planteado, requeriría de 15 días. Entonces yo me planteo y digo, bueno, yo trabajo 12, 14, 15 horas diarias y sale. Porque si yo más o menos subdivido cuánto me toma tiempo cada apartado, en 15 horas por día lo saco. Ahí viene la gran campanada, ¿verdad? Ya está demostrado que después de la 10ª hora laboral continua, y aquí lo que les voy a poner es una estimación, después de la 10ª hora laboral continua, cada hora requeriría de un esfuerzo, o sea, el cumplimiento de cada hora, como de 2 horas naturales. Es decir, que yo en 1 hora hago lo que en 2 horas fresco haría. Y eso implicaría que si yo trabajo 15, quiere decir que después esas 5 básicamente me generó una producción de 2 horas y media, no de las 5 horas. Ahora imagínense quienes trabajan 20 horas en un día. ¿Qué ocurre? ¿Verdad? Ya 20 horas en un día, les estoy diciendo que la persona se levantó a las 5 de la mañana y se acostó a las 10 de la noche. No, ¿cuál es 10? A las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Casi, o sea, 1 de la mañana, sí, ahí cierra. 1 de la mañana, 4 horas de sueño nada más. Esa persona durante las 10 horas de más que pudo haber tratado de trabajar, no rindió. Trabajó la mitad, pero el nivel de desgaste que arrastra es el doble del natural. Entonces vea la matemática. La persona después de las 10 horas laborales trabaja 5, eso significó 2 horas y media, pero me generó un desgaste del doble, es decir, de 10 horas. Y ese desgaste yo lo voy acumulando. Me levanto al día siguiente con ese desgaste, entonces ya mi ciclo natural no es igual a si yo hubiese descansado. O sea, realmente el trabajo es como el deporte. En el deporte, cualquier ejercicio que usted haga, al que usted se dedique, si usted lo hace sin descanso, su nivel de desempeño no es el apropiado. Digamos que a Gaudí le encanta caminar. Entonces, si Gaudí quiere caminar, no, si lo digo en serio. Muy mal ejemplo, Diego, ya ellos saben aquí que no. Mejor pongamos a Ana. Digamos que Ana, ahí sí. Ana Castillo Gambrone, la mamá. A la mamá de Gaudí le gusta caminar, ese sí es un buen ejemplo. Ese sí. A la mamá de Gaudí le gusta caminar. Ajá, entonces, total. La mamá de Gaudí se levanta temprano, pero durmió anteriormente por lo menos 7, 8 horas. Cuando se levanta, rinde apropiadamente esa caminada. Entonces, ella llega cansada a la casa probablemente, sigue un ciclo natural, se vuelve a acostar, descansa y al día siguiente tiene capacidad física de responder a esa demanda. Claro. Es exactamente igual. ¿Qué pasa cuando la gente que es muy natural ahora no tiene tiempo de ir al gimnasio? Y como no tiene tiempo de ir al gimnasio, pues obviamente hace ejercicio a la hora que puede. Pero a la hora que puede no necesariamente va a rendir como uno rendiría si hubiese descansado. Claro. Ya, ese es el gran detalle. Laboralmente lo mismo, pero la gente no lo ve porque cree que sentado en la silla no me estoy cansando. O sea, se asume a veces que el cansancio es únicamente si yo corro o si yo, no sé, juego fútbol. Sí, es físico. Es físico, pero... Y viene el otro, y este es el comercial para mi hermano. Mi hermano es preparador físico. Y lo pueden encontrar como Napuro en redes, ¿vio? Ah, vio, qué bonito, sí, muy Napuro. sutil. Sí, así suavecito, nadie se cuenta. Sí, claro. Resulta que regularmente tratamos de ir a mover el esqueleto, ¿verdad? Para no atrofiarnos. Okay. Y tenemos conversaciones continuas sobre este tema. Porque él me dice a mí, o sea, el desempeño, vamos a ver, la gente cree que por estar delgada no tiene que hacer ejercicio. Y hablamos de las posturas. Para quienes pasamos sentados en la computadora durante muchas horas, me hablaba, y lo hago gráfico, para quienes nos están escuchando nada más, el ángulo del brazo, digamos, nosotros colocamos a la hora de escribir, hagamos la idea de que tenemos una silla que tiene, ¿cómo se llama esta cuestión, Gabo? Reposabrazos. Una silla con reposabrazos. Eso coloca nuestro brazo en un ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados nada más lo angulamos un poquito y ya estamos encima del teclado. Clarito. El músculo que está por detrás, donde está como el famoso bíceps, se muere. Uno no lo ejercita y lo empieza a perder. Entonces, al perder ese músculo, usted empieza a perder capacidad de responder y soportar el resto
de los músculos de la mano para seguir escribiendo. Y yo decía, pucha, eso es ilógico. No, no es ilógico. Se deja de utilizar. Igual en la espalda. Uno dice dolores de espalda. Lo que hay es una pérdida de masa muscular por desuso, por el ángulo en el que uno se encuentra sentado. Eso me dijo mi fisiatra. Entonces el fisiatra... El fisio ya sabe, sí. Ya me mandaron. ¿Qué pasa ahí? Entonces, cuando uno va... si me ven en la calle, por favor, no me basuren. Y cuando uno hace ejercicio, ese tipo, esos músculos muertos son los que más cuesta levantar. Entonces le dice a uno, porque obviamente la masa de personas que asistimos ahí somos trabajadores. Claro. Y uno dice, pucha, es que ese me dolió mucho. Y claro, me dolió porque nunca lo uso. Entonces la cuestión de hacer ejercicio o no hacer ejercicio favorece definitivamente nuestro desempeño diario y oxigena. Entonces ahí va relación nuevamente. Si yo tengo buen oxígeno, mi capacidad de soportar condiciones estresantes crece. Mi capacidad de responder ante las demandas crece. Por ende, mi productividad puede crecer. Entonces estamos vinculando hasta una variable adicional. Claro. Estamos hablando ahorita de estrés y productividad. Imagínense que nosotros no tengamos el oxígeno suficiente para poder responder esas demandas. No estamos expuestos a minimizar nuestra capacidad de respuesta, y minimizar nuestra capacidad de respuesta nos puede generar más estrés. Digo, y es que también cuando uno, por ejemplo, termina un viernes con la labor cumplida, que usted dice, qué bien, terminé, lo logré, todo bien, tranquilo, hoy fue un día productivo, hice lo que tenía que hacer, entregué lo que tenía que entregar. El descanso es impresionante, porque incluso cuando usted sale y usted dice, bueno, no terminé a tiempo, me faltaron como 4 cosas de entregar, el factor tiempo que explicaba Diego, y te tenés que ir sábados y domingos, si no te puedes llevar el equipo, qué sé yo, ¿verdad?, para la casa, a continuar, o no tenés no descansas igual, ¿verdad? O sea, pasas haciéndole mente, bueno, yo no sé, inconscientemente incluso, porque usted se acuesta y dice, no, usted siente que no descansó, ¿verdad? De hecho hay un meme que dice, un día sos joven, el otro dices, dormí pero no descansé, es literalmente. Sí, dormí pero no descansé, es totalmente cierto. De hecho, las horas de sueño es algo que deberíamos respetar con harta violencia. El sueño es lo primero que nosotros sacrificamos. ¿Por qué? Porque el sueño es lo que podríamos pensar que nos atrasa. Porque uno dice, yo me tengo que levantar temprano mañana, no importa, duermo 3 horas, pero me levanto temprano mañana. Entonces no estamos pensando en que eso nos vuelve improductivos igual. Cuando estábamos en la universidad y uno decía, pucha, es que hay que estudiar, hay que morirse en el intento, y dormimos 2-3 horas, ¿cuál era el desempeño en el examen? Se estaba cabeceando uno. O sea, se necesita realmente una capacidad para poder desempeñarse. Tiene que tomarse como 6 Red Bull. Y ojo, bebidas energéticas, perdón por la anuncia. Vamos a seguir, tirando marcas, se anuncian marcas gratis. Bebidas energéticas con sabor a fresita. ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver, y aquí viene el otro gran detalle. Si nosotros no nos concientizamos de ese tipo de situaciones, vamos a creer que vamos a estar en condiciones siempre de rendir. Sí. Ahora viene la tercera variable que vamos a vincular. Hemos hablado un poquito de estrés, un poquito de productividad, un poquito de la capacidad física, y ahora viene esa capacidad física vinculada a la habilidad que tengo yo de responder a las demandas organizacionales. Las demandas organizacionales requieren o consideran dentro de sí a las personas que se encuentran en la dependencia. Si yo no estoy oxigenado y descansado, ¿cuál es el nivel de tolerancia que tengo para interactuar con mis compañeros? 0. Entonces, esa la puedo responder súper fácil. No, sí, no lo logro. No me hable, no me vea. O sea, no, incluso, de hecho, usted sabe, usted conoce a sus compañeros de trabajo, y quienes nos están escuchando me pueden dar la razón. ¿Cómo viene hoy? Usted entra a su oficina y ve a fulano de tal y usted dice, este chaval no durmió. No ha descansado. Mejor ni lo vuelvan a ver, porque cuando anda así, anda como postema, diría mi abuelita. Y entonces mejor no la toquen. ¿Cómo es como postema? Como una postema. Lo de los dientes. No lo había agarrado. Sí, Está buenísimo. No, sí. Y definitivamente. Y ojo, y le tenemos la consideración de que no durmió. Entonces, como no durmió, ha pecado. Sí. ¿Quién dice que es culpa de uno que no durmió? Claro, pero también puede generar consecuencias innecesarias, ¿verdad? Porque incluso yo llego y le hablo y me contesta feo, y yo también ando ahí media tocada, entonces listo, ¿verdad? O sea, ya se genera un problema sobre las olas, y a nivel interno pues genera también tensión y hay un ambiente feo. Y ya nos estamos refiriendo de manera directa al tema de las habilidades blandas. Sí, ¿Qué capacidad tengo yo? Entonces mencionemos una: trabajo en equipo. Una nada más. Y yo llego y me corresponde por rol integrar un equipo de trabajo para responder a una demanda, pero resulta que yo no ando oxigenadito, no dormí, la cuestión no me está alcanzando, llego con pésima disposición. Esa pésima disposición es producto de mi incapacidad de responder o de trabajar en equipo. No necesariamente, es simplemente que no tengo las condiciones en ese momento
para poder responder a esa demanda que se me está exigiendo. Entonces, ahí es donde hay que tener este cuidado, ¿verdad? No es que la habilidad no existe, es simplemente que yo no estoy en condiciones de poder expresarla. Es lo mismo de si a la persona conduce y bebe alcohol. No es que no sepa conducir, es que no se encuentra en condiciones idóneas para hacerlo. Claro. El tema es que en el trabajo no está esa consideración de ¿cómo se llama? De que pobrecito, ¿verdad? O no le van a poner una multa si no duerme. O sea, simplemente usted tiene que rendir. Y si no está rindiendo, la consecuencia adversa ante ese desempeño va a ser probablemente el que le cesen el trabajo. Claro. Recuerdo en un call center al que yo le brindé un servicio hace algunos añillos, tuvieron una dificultad con un problema, fue un tema laboral en el que se solicitó asesoría. Un chavalo que pues hizo una llamada, atendió una llamada telefónica e hizo un desastre de llamadas, o sea, fue una catástrofe. De hecho se pone el audio, era risible, o sea, una desorientación. Entonces no, que aquí hay drogas, aquí no. Después pues por el rol que me correspondía asumir en ese momento, voy y lo entrevisto. Y resulta que el chaval estudiaba medicina. Ajá. El rol en el cual él atendiera de noche, porque era el único momento que podía trabajar, porque necesitaba trabajar. Y no había dormido en 24 horas. Y usted atendió esa llamada y igual lo despidieron, porque su desempeño no fue el apropiado. Pero cuando yo hablé con él, me dijo, no, yo sé, pero téngalo por seguro que ni siquiera me acuerdo haber contestado esa llamada. O sea, más o menos como el chofer que va manejando y pega y le dice, ¿qué fue lo que pasó? No tengo idea. Simplemente estoy en este momento volcado y no sé dónde está. Yo hablé con él y me dijo, yo necesito el trabajo porque vivía, es más, y la historia así todavía más triste. Era un chavalo que vivía fuera del gran área metropolitana, que tenía que alquilar para poder estudiar en San José, estudiaba medicina, y si no trabajaba no podía ir a estudiar, o sea, era una cuestión... No podía vivir, no podía nada. Entonces consiguió este trabajo nocturno, llegó directo, o sea, había pasado corrido, y cuando atendió, viera qué clase, o sea, era, de verdad, uno escuchaba las respuestas y uno decía, pucha, ¿qué está haciendo? ¡Qué pecado! Y colgaba, y dejaba al cliente en hold, lo dejaba ahí, y luego volvía, y le volvía a preguntar lo mismo, y lo dejaba, y volvía, y después le tiró el teléfono porque no supo qué hacer, se fue un caos. Y cuando yo lo escuché y a él lo llevaron a la sesión y escuchó la cosa, que nada, no había nada que hacer. Sí. Pero ese es uno de los ejemplos en los cuales él tenía habilidades, era un carajo súper bueno, buena nota. El problema fue que su expresión de habilidad no se dio simplemente porque no está oxigenado, no descansó. Uno podría decir, le faltan habilidades blandas. ¿Será? Puede ser que en ese momento no. Entonces hay una diferencia importante, que eso es lo que quiero aterrizar. Hay una diferencia importante entre que los individuos no tengan la habilidad y otra es que no se encuentren en condiciones de expresarla. No es un justificante porque nunca lo va a hacer, pero no es lo mismo. O sea, yo puedo tener una muy buena disposición al cliente, pero sigo con el mismo ejemplo. No dormí. Y si no dormí, no lo expreso. Entonces van a decir, es que hay que entrenarlo en habilidades blandas. Habría que valorar si está llegando con las condiciones mínimas necesarias. Y ahí voy de nuevo. Tampoco le vamos a chequear a la gente si durmió ayer. Pero es una responsabilidad de cada quien enfrentarse a una demanda con las condiciones mínimas. O sea, yo no voy a un examen sin estudiar. Bueno, sí lo hacemos. Pero digamos, yo no debería. Yo no debería ir a hacer un examen sin estudiar. Claro. ¿Cierto? Yo no debería hacer deporte de alto desempeño si no he entrenado. Yo no debería trabajar si no he dormido. No he comido. O sea, a ese es el punto al que quiero llegar. Entonces, mientras menos listo esté yo para enfrentar la demanda, y ojo, vea qué lindo el engranaje que le voy a hacer aquí. Mientras menos oxigenado esté yo y mayor demanda haya sobre lo que yo tengo que hacer, menor capacidad de respuesta tengo. Claro. Al tener menor capacidad de respuesta, mayor posibilidad de que se incremente el estrés existe. Y al incrementarse el estrés, baja aún más el nivel de productividad. Entonces, la relación entre el estrés y la productividad son hermanos, pero también para entrarle a ese tipo de situaciones yo tengo que estar en capacidad de hacerlo. ¿Y qué pasa cuando tengo 3, 4, 5 trabajos? O cuando salgo de la oficina, y aquí estos son casos de la vida real y yo sé que quienes nos escuchan, pues muchos lo hacen. Como está tan dura la cosa, salen de la oficina y se dedican al transporte privado. Al transporte privado, exactamente. No vamos a tirar más cuñitas, ¿va? No, al transporte privado voluntario con su propio vehículo. Y pues manejan durante 5 horas y se acuestan a las 12 medianoche y al día siguiente a las 5 de la mañana vuelven a su primer rol. Y luego lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer. Entonces pasa lo que les mencioné anteriormente, ya acumulan. Claro. Entonces llegan el sábado, no pueden ni moverse. Y dependiendo de la necesidad real que exista de ese ingreso, puede ser un ciclo que tiene que continuar. Por algún lado se va a romper la cuerda. Puede ser, ojalá que no, que tenga un accidente producto en su servicio de transporte privado
Del mismo cansancio. O que en su defecto dejen de rendir en el ámbito laboral. Entonces se vuelve una situación súper crítica. Y eso va a ir acompañado siempre de una alta demanda de estrés. Porque lo pongo otra vez en contexto. Yo tengo un trabajo, tengo un salario, no me alcanza. Razones muchas, pues no me alcanza. Tengo que hacer transporte privado posterior a mi jornada laboral y así apenas salgo. Si físicamente no puedo responder a las dos cosas al día siguiente, empiezo a dispararme, porque es una demanda que no puedo cumplir. Entonces mi estrés se dispara. No voy a poder pagar la cuenta a fin de mes, no voy a poder pagar la cuenta a fin de mes. Ese acúmulo de estrés, más el cansancio, más los dos trabajos, me lleva a maximizar mi incapacidad de responder y vamos en una bola de nieve. Hasta que llega un punto en que entramos en enfermedades físicas que ya no podemos echar para atrás. Y alcanza otros ámbitos, ¿verdad, Diego? Todos los ámbitos de la vida. O sea, porque ya ahora, si nos ponemos a verlo desde el punto de vista individual, piensen en familia. Y resulta, es más, vamos a poner un ejemplo, algo risible pero real. Resulta que una persona puede ser no muy amante de la monogamia y que esa poligamia lo obligue a mantener de manera paralela dos roles. Eso es una dinámica súper demandante. Las demandas son equivalentes y tengo que responder a ellas. Y resulta que no tengo la capacidad para responder porque económicamente no me da y temporalmente no me da. Hay una reacción física que no me va a permitir hacerlo. Y entonces incumplo en alguno de los dos lados. ¿Y eso qué hace? Hace que yo me vuelva una persona, primero, no sana porque empiezo porque esto de la exposición al estrés crónico va a generar efectos adversos siempre. Entonces empiezo a tener dolores de cabeza, dolores de estómago, empiezo a tener náuseas, como mal, duermo mal. ¿Ataques de ira? Ataques de sueño, todo, o sea, ¿verdad? De ira, sí. De ira, sí, porque a veces se enojan. Lo que hablamos ahorita con el compañero, ¿verdad? O sea, que se enojan con todo el mundo. Y es una reacción simplemente a esta incapacidad que tengo yo de atender la demanda. Y esa reacción es una reacción que uno diría, pucha, es una reacción injustificada, pero de ahí es cuando la demanda definitivamente no me lo va a permitir. Y eso, así como aparece en familia, piensen en cualquier ámbito en el cual ustedes se desempeñan. Van de la mano, es decir, el tema de la productividad, porque ahora obviamente por nuestro ejercicio laboral y porque estamos en mi trabajo hablando con datos, no lo hablemos desde un punto de vista familiar o individual, pero es que trasciende. Claro. En el trabajo no alcanza, no alcanza, pero es que a nivel familia tampoco. Ahora peguemos los dos ámbitos. Resulta que usted tiene familia, tiene su trabajo y tiene que hacer transporte público, transporte privado posterior a su jornada laboral. Por algún hilo se va a reventar eso. La familia va a demandar. La necesidad del transporte privado después de la jornada laboral va a demandar porque ese es un ingreso. En su trabajo le van a demandar. Entonces tiene 3 demandas a una sola persona. En menos de 24 horas tiene que responder a todas. Sí. Y usted tiene que de alguna manera llegar a dormir. Y cuando llega a dormir, probablemente tiene que enfrentar la última demanda, que es la que está en casa. Y empiezan a demandarle más cosas. Entonces la persona reacciona como entienda mi situación. Pero el hecho de que yo entre en una situación de este tipo nunca va a justificar el efecto adverso que yo genere. Ese es el punto, uno de los puntos claves en esto. Si yo en el trabajo no rindo, yo puedo dar una explicación de por qué no rindo, pero al fin y al cabo a mí me están contratando para cumplir con un rol. Y el trabajo le puede decir, yo entiendo y me siento muy cercano, yo entiendo y me siento muy cercano a la situación suya, pero yo tengo indicadores de cumplir y usted me firmó un contrato en el cual me dijo que los iba a cumplir. Su capacidad técnica alcanza, pero no me lo está demostrando, no puedo hacer nada. Entonces, no, pero entiéndame. O sea, es cierto, uno lo puede comprender, pero uno no puede, a partir de esa comprensión, tomar decisiones con el corazón. Hay una relación directa laboral. Ok, bueno, entonces vamos a hacer la última pausa de la tarde y volvemos con la dosis recomendada. ¿Qué es Fundación Ciudadelas de Libertad? Es donde he descubierto que sí puedo luchar por mis metas. Es donde he aprendido a servir a los demás. Es donde sé que las juventudes tenemos la iniciativa. En Fundación Ciudadelas de Libertad formamos líderes. Conoce más de nuestro programa de liderazgo juvenil. Que se sienta el movimiento de las juventudes. Contactanos a través de Facebook. Noticias, entrevistas y emprendimiento. 89.1 CRC Radio. Seguís escuchando En mi trabajo junto a Diego Quirós y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. En mi trabajo, esta es la dosis recomendada.
Bueno, volvemos ya con la última parte del programa. Les recordamos nuestros teléfonos por ahí, una consultita que tengan en último momento, ¿verdad? 8844-2244, el WhatsApp directo nuestro, el 8666-8916 o el 9050-891-891. Aquí nos dejan un comentario, Diego, antes de entrar ya con este último bloque. Dice, ahí lo pueden leer, ¿verdad? El comentario, pero no lo vamos a mencionar acá directamente, es una empresa muy grande de este país. Ajá. Dice que se ha puesto sobre la mesa el contratar a un profesional de psicología, pero que aún no se ha implementado. Es interesante esto. ¿Verdad? La terapia. De hecho, justamente que fui a terapia física un día de estos, bueno, con José Carlos, un saludo a José. Él me estaba contando que él atiende empresas, ¿verdad? A nivel corporativo, ¿verdad? Entonces yo decía, qué interesante, ¿verdad? Porque a nivel físico te están atendiendo, pero no te atienden de previo, para no llegar a esa parte. Sí, nosotros, en nuestra disciplina se vuelve es bien complejo que se comprenda que una atención de este tipo pueda tener un efecto. Y complejo no digo imposible, es complejo porque no en todas las organizaciones ocurre. Hay unas en las que sí se da ese tipo de atención, pero hay otras en las que definitivamente no es considerado el alcance que puede tener el acompañamiento desde un punto de vista psicológico. Realmente si la persona está bien, va a rendir bien. Uh-huh. Hay una claridad. Y en ocasiones no es un servicio que se considere indispensable, porque es un servicio del que no tiene un resultado inmediato. Ese es el problema. Es como, siempre lo he puesto así y pues es injusto porque uno está en el charco. Es como las campañas de prevención. Uh-huh. Las campañas de prevención están diseñadas para que las cosas no ocurran. Entonces, como las cosas no ocurren, no necesariamente, o sea, como naturalmente vemos que no pasa nada, no necesariamente se lo atribuimos a la campaña de prevención. Sí. Si nosotros hablamos del tema del tratamiento o abordaje psicológico, a veces es así injusto. Como la persona funciona bien, no le atribuimos al abordaje psicológico, la persona está funcionando bien. Uh-huh. Y si funciona mal, lo necesita, pero tiene que ir. Y si no va, y de alguna manera, si usted se siente mal y no lo aborda, pero a nivel funcional alcanza, la persona puede ir eternamente tranquila y no pasa nada. Como quien dicen, lleva el rosario por dentro. Sí. Y eso es una norma en muchas personas. En los adultos es más común que las personas que ingresen a procesos, por ejemplo, psicológicos, y aquí viene el otro comercial en pro de la disciplina. El que va a psicólogo no está loco, ¿eh? Es que esa es una particularidad que también es importante mencionar. Sí. Eso es un acompañamiento que nos permite tener una claridad en cuanto a cómo funcionan las cosas y qué herramientas tengo yo para que funcionen mejor. Uh-huh. Pero no es que yo estoy loco. Y hay un tabú también en torno al que va al psicólogo está loco, y no. Sí. O sea, eso y aquí, como lo menciona Slissenhardt, así es como se pone en el Face. En el Face, está súper bonito. Ella lo plantea, se ha planteado. Él lo plantea. Sí, perdón, es que no alcancé a verla. Ya ahora sí es un él. No, pues claro. Perdón, Slissenhardt. Está bien. Ya ahora sí vi la foto. Es que de largo vi la fotillo nada más. Ese planteamiento que hace es un planteamiento que la gente, cuando lo necesita, lo expone. Sí. Y es un servicio complementario que definitivamente es importante. Y esto que acabamos de conversar nosotros, del tema de la productividad y el estrés y cómo lidiar con estas cosas, definitivamente con un acompañamiento y con estrategias uh-huh. para poder afrontar, la gente tendría mayor capacidad de respuesta. Entonces, ojo, si yo tengo algún tipo de entrenamiento, pensemos en temas de habilidades blandas o simplemente en temas, en estrategias de vida para poder enfrentar las situaciones laborales, probablemente ante una demanda organizacional yo tenga una mayor habilidad para responder a ella. Eso minimiza la presencia de estrés, lo vuelve un estrés sano. No necesariamente en todos los casos, pero por lo menos existe esa posibilidad. Sí. El alcance, y ahora que estamos hablando de la famosa dosis recomendada, aquí hay dos posturas. Está la postura del individuo y está la postura de la organización, si nos vamos al ámbito organizacional. Uh-huh. El individuo tiene que tener presente cuál es su alcance, cuál es la capacidad que tiene para responder a una demanda, y la organización tiene que tener presente cuál es la capacidad que ese individuo tiene para responder a lo que yo le estoy exigiendo. En el momento en el que haya un desbalance en esa ecuación, lo que estamos conversando y hemos conversado durante toda esta hora se dispara. Ya sea que la organización exija más de lo que se sabe que temporalmente y a nivel de habilidad puede responder el individuo, o que el individuo asuma roles en los cuales no está en capacidad de responder. Eso desbalancea significativamente, y lo que va a ocurrir siempre es algo adverso. En el individuo, la incapacidad de responder maximiza estrés, baja productividad, no hay resultados. En la organización, al no tener esos resultados, lo que yo pretendo del individuo no se está dando, y mi rentabilidad probablemente, si hablamos de ingresos, afecta.
se va a ver afectada. Es decir, que la ecuación como tal tiene que tener un balance. ¿Cuál es la recomendación que hacemos nosotros en esta línea? Lo primero arranca por el individuo. El individuo tiene que tener claro cuál es el alcance que tiene y si necesita de algún tipo de soporte para poder responder mejor a las demandas. Hay gente que rebota mucho en el trabajo. Y dice, ¿por qué? Quizá o en ocasiones no tengo la capacidad de responder a las demandas organizacionales como tales. Conozco un caso específico en el que un chico joven ingresó a trabajar en un call center y le dio un ataque pánico porque se encontraba como tipo claustrofóbico, así lo describió, y abandonó el trabajo. Entonces uno se replantea, pucha, ¿es una situación crítica? Sí, la persona lo percibió como crítico, no logró responder a la demanda que se le estaba haciendo. ¿Era necesario salirse del trabajo? Bueno, habría que valorarlo. Ahí es donde uno dice, pucha, quizá hubiésemos podido tratar ese detalle y era una persona súper inteligente y rendía bien. Entonces, existen estrategias sobre las cuales nosotros podemos utilizar y tomar decisiones para maximizar o mejorar mi condición como individuo y la empresa. No abusemos de la persona, o sea, montemos o estructuremos los roles a la luz de lo que el individuo está en capacidad de responder, y así encontraríamos un balance que ojalá fuese el ideal para todo el mundo, ¿verdad? Así es. Casi cuento de hadas. Casi. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Un programa más. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron por radio, por redes también. Nos escuchamos el próximo sábado y mañana, por favor, vayan a votar. Nuevamente, por quien quieran, pero vayan a votar, por favor. Y perdimos 1-0. Chao. Y perdimos. Bueno, qué bien. Chao. Finaliza En Mi Trabajo, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. Te esperamos cada sábado de 4 a 5 de la tarde en Mi Trabajo, hablando con datos, por CRC 89.1 Radio.